Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1. En esta clase vamos a estar haciendo dos problemas, como dije anteriormente, y van a ser más complicados que los que vimos en la clase anterior, ¿ya? Antes eran como más introductorios, estos ya son problemas más reales. Antes eran como medios inventados, no tan como lo que uno se podría encontrar. Estos ya son de una dificultad que uno se podría encontrar en alguna prueba o algo de ese estilo. Entonces, veamos. El primer problema dice es el péndulo cónico. Ya este es un problema como muy típico. Y este dice ya es un péndulo cónico. ¿Qué es un péndulo cónico? Ya bueno, recordemos un péndulo normal es simplemente un péndulo que va como de un lado a otro, así, pup, pup, como esos relojes antiguos que habían, que van de un lado al otro. Pero el péndulo cónico lo que hace es que va girando como en un círculo. Ya tiene un punto fijo y básicamente hace como la forma de un cono. Y ahí por eso se llama péndulo cónico. Entonces en este caso tenemos esta masa que va girando, ¿ya? Y forma... Ups, igual voy a querer achicar esto. Forma esta forma cónica, ¿ya? Y esta masa va girando con una frecuencia angular, una velocidad angular omega. Y bueno, y mantiene un ángulo alfa respecto a la vertical. Ya este alfa se mantiene constante. Y el largo de la cuerda es L. Entonces, dadas estas condiciones del péndulo cónico, tenemos que calcular la tensión que existe en la cuerda y también la condición que tiene la velocidad angular sobre el ángulo alfa. Porque uno se esperaría que si es que la velocidad es pequeña, que el péndulo no tenga la, entre comillas, fuerza para mantenerse abierto, o sea, para que esté suspendido. Y uno pensaría que como mientras más rápido va, que más se va a ir como abriendo este péndulo. Eso sí es como una forma intuitiva que uno tendría para verlo. Intenten de visualizar este problema y qué pasa si está girando y cada vez más rápido y uno como que intuitivamente se espera que se vaya abriendo este círculo, entre comillas. Ya, entonces, vamos comenzando. ¿Cómo se hace este problema? Como siempre vamos a tener que aislar el cuerpo, hacer un diagrama de cuerpo libre, elegir un sistema de referencia. Entonces miremos este cuerpo, ya esta masa. Obviamente es un punto para nosotros, pero acá lo dibujo grande para poder entenderlo mejor. Va a tener en la dirección de la cuerda la fuerza de tensión. Va a tener empujándolo hacia abajo la fuerza de gravedad. ¿Ya? Eso es todo. Entonces ahora tenemos que elegir un sistema de coordenadas que nos sirva para resolver este problema. El que yo recomiendo, obviamente pueden usar el que ustedes quieran, pero hay unos más difíciles que otros. Esta vez hay que recordar las coordenadas polares, ¿ya? Tenemos movimiento circular. Y eso es como indicativo siempre de coordenadas polares. Las coordenadas polares son lo que más fácil te va a servir. Pero ahora vamos a tomar un caso en particular, porque si se fijan, tenemos un movimiento circular, pero además tenemos una componente vertical. Ya está el tema que está esta cuerda que está vertical. Entonces necesitamos 3 dimensiones. Y las coordenadas polares son 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces necesitamos introducir algo que se llaman las coordenadas cilíndricas, que es lo mismo que las polares. ¿Ya? Porque las polares, recuerden que teníamos el ρ, θ como coordenada, y en las cilíndricas tenemos ρ, θ y además z, que es la altura. Entonces es lo mismo, solamente que además hay una coordenada que es para la altura, ¿ya? Que es lo mismo como antes teníamos x y z. X e y ahora son distintos, ya son otras coordenadas. Pero el z es el mismo. Es el mismo al que ya están acostumbrados. Así que eso no debería ser muy distinto. Entonces nuestros vectores unitarios van a ser ρ tongo, θ tongo y z tongo. Muy bien. Entonces con esa elección de sistema de referencia lo vamos a centrar en la pelota, ¿ya? En la masa, en lo que sea. Hacia arriba vamos a tener la dirección k tongo. La dirección ρ tongo va a ir hacia la derecha, o sea, hacia afuera en verdad, hacia afuera del centro del movimiento, como siempre se define. Y el θ tongo, recuerden que eso básicamente te dice cómo va cambiando el ángulo que describe esta pelota respecto al centro de giro. Entonces, si es que en un instante posterior, por ejemplo, la pelota está en este otro punto que pinté con negro, lo que habría hecho el ángulo es que comenzó aquí en 0 y se agrandó hasta tener un valor de θ. Por tanto, el θ tongo apunta siempre en la dirección en la que esto se agranda. Entonces va a estar en esa dirección cuando esté ahí, en esta cuando esté ahí, en esa cuando esté ahí. Ya es siempre tangente al movimiento. Ya voy a borrar esto que hice acá.
Entonces, en este instante inicial, teta tongo, bueno, en este dibujo no va a quedar muy bien, ¿ya? Pero quedaría como ahí, apuntando en la dirección del giro. Ya podemos intentar hacerlo en este dibujo que tenemos acá. O sea, K tongo iría hacia arriba, Rho tongo iría hacia la derecha en este caso en particular, y el teta tongo se dibuja así. Entra en la página, ya porque son 3 dimensiones. Entonces el teta tongo va hacia dentro de la página. Y por eso se escribe esto, porque recuerden, creo que lo mencionamos al comienzo, esto es como ver una flecha desde atrás, ¿ya? Porque tiene como esas plumas atrás la flecha, entonces cuando está entrando en la página, tú ves solamente la parte de atrás de la flecha. Y cuando está, si es que estuviese saliendo de la página, se vería así, con un punto, ¿ya? Porque sería como que tú estás viendo la punta de la flecha que va hacia ti. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra lección de eje de sistemas, o sea, perdón, del sistema de referencia, de nuestros ejes. Entonces, con esto, ahora hay que empezar a aplicar F igual a M por A. ¿Ya? Y para eso, bueno, tenemos que encontrar las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Tenemos la tensión y tenemos la fuerza de gravedad. Si nos fijamos, la fuerza de gravedad, y el vector de la fuerza de gravedad, está únicamente en dirección K. Y sería entonces menos mg, ¿ya? Porque el K positivo va hacia arriba y la fuerza de gravedad está apuntando hacia abajo. Por tanto, sería menos mg por K tongo. ¿Ya? Esta es la fuerza de gravedad en este problema. Luego tenemos la tensión, pero si se fijan, la tensión no está ni en K tongo ni en Rho tongo. O sea, no está únicamente en una dirección. Es una mezcla entre K tongo y Rho tongo. Entonces ahora tenemos que descomponerlo. Así que voy a ir a la siguiente página para que lo descompongamos. Hay varias formas de ver esto. Bueno, ustedes tienen que utilizar ya geometría y trigonometría en esta parte, ya como lo hemos estado haciendo siempre en estas secciones. Ya, este es el triángulo básicamente que se forma. La masa va a estar acá. La tensión apunta a lo largo de esta cuerda, ¿no? Y arriba tenemos un ángulo alfa. Entonces, la tensión se va a descomponer en estos dos componentes, por ejemplo. ¿Ya? Y si se fijan, tenemos dos líneas paralelas, ya que son la que hice roja con esta de la izquierda, que es como la vertical. Y tenemos que ambas son intersectadas por la misma recta. Por tanto, estos ángulos son iguales. Ya, porque se forman por lo mismo, por dos rectas paralelas que son intersectadas en el mismo ángulo por esta recta. Por tanto, el ángulo es el mismo. Y estos son triángulos rectángulos. Ya, por tanto, este lado son 90 grados. Y recuerden que todos los triángulos cumplen que tienen 180 grados al interior, o pi radianes. Los ángulos interiores suman pi radianes. Entonces tenemos que pi radianes tiene que ser igual a pi medios, que son 90 grados por el ángulo recto, más el ángulo alfa, más el ángulo de aquí, que lo vamos a llamar, no sé, teta. Más teta. Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Podemos ver que, si es que restamos pi medio a ambos lados, tenemos que pi medios es igual a alfa más teta. Nosotros queríamos encontrar teta. Entonces tenemos que teta es igual a ¿qué? A pi medios menos alfa. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, esta es una de las formas que hay para ver este problema. Ya ustedes también podrían hacer más triángulos y llegar a la misma conclusión que llegaré yo ahora. Pero esta es la forma en la que al menos lo hago yo. Entonces tenemos que la tensión era esta flecha que hicimos acá, ya que va subiendo. Entonces, acá lo que uno hace es como... Bueno, básicamente lo que tienen que tener en cuenta es esto. No, estaba pensando cómo explicárselos, pero creo que primero lo haré formal y después les explico cómo lo veo yo intuitivamente. Algo que tienen que recordar es que coseno de pi medios menos alfa es lo mismo que el seno de alfa. Ya esta es una propiedad de las funciones trigonométricas y pasa lo mismo al revés. ¿Ya? El seno pi medio menos alfa es el coseno. Y pasa lo mismo con la tangente, que de hecho lo usamos en uno de los problemas anteriores. ¿Cuándo lo usamos? En cinemática fue, ¿no? Sí, creo que lo usamos en cinemática. Bueno, el tema es que, ¿por qué ocurre esto? Esto tiene que ver con el círculo unitario, o sea, hay un desfase de pi medios entre el coseno y el seno. Ya, o sea,
de hecho, si se fijan en el gráfico, por ejemplo, de seno y coseno, el seno, a ver, el seno 0 en 0, el seno, si es que recuerdo bien, a la parte de acá abajo, porque es 0 en 0. Es como algo así. ¿Ya? Y va oscilando. Mientras que el coseno parte acá arriba y va haciendo... Ups, ok, bueno, no soy muy bueno haciendo los dibujos. Creo que es como así. El tema es que están desfasados en pi medio. Ya son exactamente lo mismo, pero tienen un desfase de pi medios. Por eso es que si es que corres uno pi medios, vas a llegar al otro. ¿Ya? Bueno, y hay varias formas de verlo. El tema es que esta es una igualdad que se cumple. ¿Y por qué es esto importante? Porque fíjense acá, si es que vemos el coseno y el seno de teta. ¿Qué pasa con el coseno y el seno de teta? Estoy pensando si es que lo hago acá o porque tengo harto rayado y no quiero que sea muy confuso. Bueno, voy a hacerlo acá acá abajo, ¿ya? El coseno de teta de este ángulo, ¿no? Sería el lado adyacente, ya esto vamos a llamarlo t sub x y t sub y, ya que son las componentes bueno, entre comillas. De hecho, no lo voy a llamar x e y porque me alejé un poco del problema, pero voy a usar los nombres de las coordenadas. O sea, esta es la componente que está en ρ y esta es la componente que está en k. ¿Ya? Para que no se nos vaya a olvidar y estemos después trabajando con otras cosas. Entonces, tenemos componente en ρ y en k. Coseno teta sería cateto adyacente, que es t sub ρ, dividido en la hipotenusa, ya que va a ser la magnitud de t. Entonces, con esto, podemos ver que, bueno, t coseno de teta es igual a t sub ρ. ¿Pero qué es coseno de teta? T coseno de teta pasaría a ser t coseno de pi medios menos alfa. Ya esto fue lo que encontramos del triángulo. Y esto sería t seno de alfa. ¿Ya? Y esto sería entonces t sub ρ. Entonces aquí encontramos lo que queríamos. T sub ρ es t seno de alfa. Y ahora voy a hacer lo mismo por acá arriba para el seno. Para el seno de teta. El seno de teta es cateto opuesto, que es t sub k, o sea, la componente de la tensión a lo largo de catongo, dividido de la magnitud de la tensión. Entonces con esto vemos que t seno de teta, ¿ya? Y seno de teta, recuerden que es pi medios menos alfa, o sea que esto es lo mismo que t coseno, perdón. T coseno de alfa. Esto es igual a t sub k, que es el resultado que buscamos. Entonces, dicho esto, ¿qué nos queda entonces la tensión? La tensión como vector es t sub x, perdón, estoy en las coordenadas equivocadas, t sub ρ en rotongo más, bueno, es menos t sub ρ, ahora les explico por qué, más t sub k en catongo, ya, y bueno, no tiene una componente a lo largo de tetatongo. Miremos este dibujo, o sea, la tensión vemos que va solamente hacia arriba y hacia la izquierda. Es una mezcla entre k y ρ, no hay componente en tetatongo. ¿Y por qué hay un menos en ρ? Porque la tensión va al lado negativo, o sea, el ρ positivo va hacia la derecha, pero la tensión va hacia la izquierda. Por tanto, tiene un signo negativo. Entonces, bueno, por eso está ese signo. ¿Y qué nos había dado la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad nos había dado, Fg, nos había dado menos mg en dirección catongo. Está un poco sucio mi lápiz, parece. Ya. Entonces, acá tenemos las fuerzas que actúan. Entonces, la fuerza total sería la suma vectorial de estas dos fuerzas. Entonces, vamos a sumar las componentes. Ya recuerden que así se suman los vectores. Tenemos en rotongo solo menos t sub ρ. Y tenemos en catongo t sub k menos mg. Pero ¿qué es t sub ρ y t sub k? Eso ya lo encontramos. T sub ρ era menos t, vamos a ver, ¿era seno o coseno? T sub ρ era seno de alfa. Seno de alfa. Esto era, ups, acá en todo caso me faltaron los vectores, ojo. Y catongo. Esto en rotongo más t coseno de alfa menos mg en catongo.
¿ya? Esas son nuestras fuerzas. Entonces estas son las fuerzas que van a ir en nuestra ecuación F igual m por a, ¿ya? Pero esta vez la aceleración, porque ¿cuál es nuestra incógnita? Ya recordemos qué es lo que estamos intentando hacer. Siempre al hacer un problema de física deben saber qué estoy buscando hacer. Ya nuestra incógnita es la tensión. Eso es lo que nos pedían en la primera parte del enunciado. Queremos encontrar la tensión, que está aquí y está aquí. Se siente un poco de estar sucio mi tablet. Ya. O sea, que siento como unas piedritas en el camino cuando escribo. Bueno, entonces F igual m por a. ¿Qué es la aceleración? Estamos en coordenadas polares. Recordemos la aceleración en coordenadas polares. A ver, era ρ 2 puntos menos ρ teta punto cuadrado en ρ tongo más 2 veces ρ punto teta punto más ρ teta 2 puntos en teta tongo. ¿Ya? Si recuerdo bien eso es, pero creo que está bien. Sí, creo que está bien. Entonces, en este caso en particular, ¿qué es? Bueno, ρ es entonces la distancia. Básicamente la distancia es esta. Sí, no quería ir a este dibujo, pero este me sirve. Ρ es esta distancia. Ya la distancia al centro de giro. Cuidado, no es el largo del péndulo, que es L. Es la distancia, porque esto es algo que puede confundir. Nosotros estamos girando en este plano como, entre comillas, X e Y, ¿ya? Tenemos 3 dimensiones, pero estamos girando solamente en 2. No estamos girando en 3 dimensiones. Eso sería como haciendo un tipo de esfera o algo así, que sean movimientos muy raros. Estamos girando solo en 2 dimensiones. ¿Ya? Por tanto, el radio de giro es esto de acá. ¿Ya? Esto sería una distancia ρ, en ρ tongo. ¿Ya? Para que tengan harto ojo con eso y no se confundan. Entonces, eso es ρ en ρ tongo. Bueno, y de hecho, calculémoslo. Ya, o sea, fíjense, tenemos L y tenemos alfa. Por tanto, este radio de giro, o esta cantidad ρ, vendría siendo L seno de alfa. Y así como hemos estado haciendo las descomposiciones trigonométricas todo este tiempo, si hacemos el seno de alfa, vemos que es cateto opuesto, que es ρ, dividido la hipotenusa, que es L. Por tanto, encontramos que ρ es L seno de alfa. Por tanto, bueno, ρ es igual a L seno de alfa. A veces escribo sen y a veces escribo sin para el seno, porque en inglés es S-I-N y uno lee tanto libros de física en inglés que yo tengo una mezcolanza. Pero es lo mismo, ya. Y en realidad nunca he conocido a un profesor que le importe, es que uno va saltando de uno al otro y no tiene sentido tampoco molestarse por eso. Ya. Entonces, ρ es L seno de alfa. Pero ρ punto y ρ 2 puntos son 0, ya, porque todo esto es constante. O sea, el largo de la cuerda es constante y el ángulo es constante. Entonces no hay nada que pueda variar con el tiempo. Por tanto, estas dos derivadas son 0 y por tanto este término es 0, este término es 0. Y además nos dicen que la velocidad angular, ya teta punto, es omega, y nos dicen que omega es constante. Por tanto, teta 2 puntos es 0. Así que este término también se hace 0. Y el de la aceleración nos quedaría únicamente menos ρ teta punto al cuadrado, ya en dirección ρ tongo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a querer comparar. Ya, bueno, y de hecho esto igual le podemos cambiar sus valores. ¿Ya? Ρ es una constante y es L seno de alfa. Y teta punto también es constante, es omega y nos queda al cuadrado. Ya, eso se lo podemos cambiar porque son constantes. Hay veces que uno quiere dejarlo expresado en caso de que no sea constante, ¿ya? Porque, bueno, ahí no lo podrías cambiar. Porque no sería equivalente. Pero eso lo vamos a ver en otros problemas que vienen después. Ya, en realidad, espero no haber confundido con eso, era algo no tenía mucho que ver. Bueno, entonces ahora tenemos la aceleración, tenemos la fuerza. Por tanto, hagamos F igual a m por a. Entonces tenemos que igualar esto con m veces esto. Nos quedaría menos t seno de alfa en ρ tongo más t coseno de alfa menos mg en k tongo, y esto es igual a m veces, bueno, menos m veces L seno de alfa omega cuadrado ρ tongo. Ya ese menos es el que ya estaba en la aceleración. Lo puse adelante nomás para que quede ordenado. Y esta es un sistema de ecuaciones de 2×2. Ya está como implícito, pero tenemos la coordenada ρ y la coordenada ρ. Recuerden que acá hay que igualar por coordenadas. Ya, o sea, es como, esto es lo mismo
y de hecho eso es lo que haremos, necesitamos que sea igual la parte ρ con la parte ρ y la parte k con la parte k. Pero a la derecha no hay nada en k. ¿Ya? Por tanto, si es que igualamos los lados, tenemos que menos t seno de alfa tiene que ser igual a menos ml seno de... Bueno, acá escribí una vez con i, una vez con n. Ya no importa. Por omega cuadrado. Esa es una ecuación de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y la segunda ecuación es t coseno de alfa menos mg tiene que ser igual a 0. Ya, esto simplemente igualando estos términos que acompañan nuestras coordenadas. Entonces ahora resolvamos este sistema de ecuaciones. Y bien, página nueva. Ya, de aquí básicamente queremos despejar la tensión y luego encontrar una condición para el ángulo. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, si se fijan, de esta segunda podemos encontrar inmediatamente. De hecho, mejor aún, vamos a hacerlo del término de arriba, ¿ya? De la primera ecuación, básicamente. De la ecuación 1, tenemos que t, a ver, veamos, t nos quedaría ml, sí. T es, acá tenemos que tener en cuenta, tenemos seno de alfa. A ambos lados se puede simplificar, siempre y cuando no sea 0. ¿Cuándo es 0 el seno de alfa? Cuando alfa es 0. Pero ¿qué pasa cuando alfa es 0? Nuestro péndulo está colgando, ¿ya? Y ese no es un caso que nosotros estamos considerando. Nosotros estamos considerando cuando alfa no es 0. Por tanto, podemos dividir por seno de alfa sin que tengamos miedo de estar haciendo algo malo. Y además tenemos un signo menos a ambos lados. Y eso simplemente lo podemos cancelar multiplicando por menos 1 a cada lado. Entonces nos quedaría que la tensión sería ml omega al cuadrado. ¿Ya? Eso sería lo que nos quedaría para la tensión. Entonces esto lo podemos reemplazar ahora. Bueno, este es uno de los resultados que queríamos, ¿ya? Esta es la tensión en la cuerda. Y de hecho pueden fijarse en las unidades de medida. Como para asegurarnos de que esté bien, tenemos masa, que es kilogramos, por distancia, que es metros, por omega cuadrado, que es 1 sobre segundo al cuadrado. Ya los radianes como que pierden, entre comillas, contra las otras unidades de medida y no cuentan. Y esto sería masa por aceleración. Y la tensión es fuerza, por tanto esto es exactamente la unidad de medida que debería tener. Así que estamos bien. Ya. Muy bien, esta es la tensión. Y ahora reemplazamos la tensión en la ecuación 2. Entonces nos quedaría ml omega cuadrado por el coseno de alfa tiene que ser igual a mg. Las masas se nos cancelan. ¿Y qué queríamos encontrar? Recuerden, queríamos encontrar una condición para el ángulo alfa. Por tanto, despejamos el coseno de alfa. Y veamos que tiene que ser eso. Coseno de alfa es g sobre l omega al cuadrado. Y el coseno, recuerden que solamente está definido entre menos 1 y 1. ¿Ya? Así es la función. O sea, nunca va a tener valores menores a menos 1 o mayores a 1. Y bueno, y por el hecho que estamos entre 0 y pi, o sea, si se fijan, o sea, y pi medios, nuestro ángulo no va a ser mayor a pi medios, ¿ya? Que son 90 grados, no va a ser mayor a 90 grados. Entonces, ese es el siguiente problema. Entonces ya estamos con... O sea, esto va a ser siempre menor a 1 y mayor a 0. Muy bien, entonces nuestra condición, porque recuerden que queremos encontrar la condición que tiene la velocidad para este ángulo, ¿ya? Entonces ya sabemos que el coseno de 1, o sea, de alfa, perdón, tiene que ser menor o igual, en verdad, menor o igual a 1. Entonces, pero el coseno de alfa es g sobre l omega al cuadrado, por tanto, g sobre l omega al cuadrado tiene que ser menor o igual a 1. Y aquí podemos pasar multiplicando omega al cuadrado, que es positivo, por tanto no hay necesidad de invertir esta desigualdad. Nos quedaría que g sobre l tiene que ser menor o igual a omega al cuadrado. Ya, esta es la condición para omega. La velocidad con la que estás girando debe ser mayor o igual a g sobre l. De lo contrario, no vas a poder tener un ángulo alfa. Y vas a estar siempre colgando hacia abajo con un ángulo 0. ¿Ya? Esa es la condición que estábamos buscando. Entonces, ¿qué hicimos en este problema? Teníamos que encontrar la tensión y la condición que tiene la velocidad angular sobre el ángulo alfa. Entonces, lo que hicimos fue, bueno,
comenzamos identificando nuestra masa, las fuerzas sobre ella, que son la tensión y la fuerza de gravedad. Luego elegimos coordenadas polares, muy importante. Y aquí hay que tomarse el tiempo de definirlas bien. O sea, recuerden que rotongo va hacia afuera, al menos respecto al centro de giro. Catongo va hacia arriba, ya perpendicular a la dirección del giro. Y tetatongo va en la dirección en la que está girando la partícula. Si es que estuviese girando al revés, o sea que en vez de tener esta flecha que dibujé aquí, ¿ya? Fuese una así, en la otra dirección, entonces nuestro tetatongo iría al revés y ahí cambiaría nuestro sistema. Y teníamos que asegurarnos de que cumpla la mano de la regla derecha y todas esas cosas. ¿Ya? Pero bueno, ese no fue el caso. Igual, en general uno lo hace así para que quede más cómodo. Porque al final el problema es el mismo. Te va a quedar como con un signo menos. ¿Sí? Bueno, incluso lo podrían definir también como estaba así y agregarle el signo menos, de hecho, para compensar. Como digo, hay muchas formas de escribir estos sistemas de referencia. Entonces encontramos que la fuerza de gravedad es menos mg en dirección catongo. Y luego compusimos la tensión. ¿Ya? Aquí lo hicimos con esta forma que expliqué yo, que este ángulo alfa se repite acá abajo porque son dos líneas paralelas intersectadas por la misma recta. Por tanto, el ángulo de intersección no cambia. ¿Ya? O sea, creo que era el teorema de Tales, no me acuerdo en verdad. Bueno, da igual. Y por tanto, este ángulo acá era pi medios menos alfa. ¿Ya? Y coseno de pi medio menos alfa es seno, seno de pi medio menos alfa es coseno. Y con eso pudimos encontrar las componentes de la tensión, porque la tensión, como dijimos, no estaba solamente en una dirección en este sistema. Y bueno, y con eso hicimos el sistema de ecuaciones y encontramos la tensión y la condición sobre el ángulo. ¿Ya? Muy bien. Ahora nos vamos por el segundo problema. Voy a tomar un trago de agua. Este problema ya les había dicho que iba a venir. Es muy típico. A mí creo que me entró en la primera prueba, de hecho. Pero bueno. Sí, uno se enfrenta a esto constantemente. Este problema, bueno, yo le puse el despegue. Es que una masa, ya que es puntual, ya imagínense como una pelota muy pequeña, cae con una velocidad constante v0 desde lo alto de una semicircunferencia, así como está acá en el dibujo. Determine el ángulo de despegue, ya, porque esto va a ir adquiriendo velocidad y en algún momento va a salir volando, ya va a despegar de esta pelota, se va a separar, o sea, otro color. No sé, la pelota va a hacer alguna trayectoria así, ¿ya? Entonces, determine el ángulo de despegue y la dependencia que tiene este ángulo con la velocidad inicial de la pelota, o de la partícula, de la masa, de lo que sea, ¿ya? Muy bien, entonces comencemos y tenemos que empezar a describir nuestra partícula. Bueno, primero encontremos la partícula. Acá está, la aislamos, acá está nuestra partícula y tenemos que encontrar entonces las fuerzas que actúan sobre ella. En primer lugar está la normal. Anteriormente, ahora por fin entra en juego la normal, ya por eso la quise incluir, porque hasta ahora no la habíamos incluido mucho. Tenemos la normal y también actúa la fuerza de gravedad. ¿Okay? Tenemos la normal a la superficie y la fuerza de gravedad. Esas son nuestras fuerzas y ahora tenemos que elegir un sistema de coordenadas que sea apropiado. Acá también tenemos un movimiento circular, por tanto nos vamos a quedar con las coordenadas polares una vez más. ¿Cómo la definiremos? Rotongo, igual que antes, ya es este vector que te dice como en qué dirección está respecto al centro de giro, porque al final esto está girando en torno a este centro de la circunferencia, ya porque está limitado a quedarse encima de esta circunferencia. ¿Qué más tenemos? Luego nos falta, bueno, el tetatongo. ¿Cuál es nuestra dirección de giro? Si es que la partícula comienza acá arriba, hace un ángulo en esa dirección. Por tanto, el tetatongo también va a ir en esa dirección. O sea que en este instante, por ejemplo, tetatongo iría así. ¿Ya? Tetatongo. Y luego tendríamos, a ver qué más. Bueno, y no hay necesidad de una tercera dimensión porque esto es un problema bidimensional. Así que estamos bien. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a descomponer nuestra normal y la fuerza de gravedad en este sistema entonces de coordenadas. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos entonces que la normal, si se fijan, está siempre perpendicular a la superficie. ¿Ya? Así, esa es la normal, por eso se llama normal. ¿Y qué es también perpendicular a la superficie? El rotongo. ¿Ya? Ese también está definido siempre que va a seguir
el movimiento de nuestra partícula, y además es perpendicular también a la superficie, ya es una definición. O sea, el θ es tangente a la superficie y el ρ es perpendicular. Entonces esto estaría en dirección ρ positivo también, ¿ya? Está en esa misma dirección porque la masa golpea esta circunferencia hacia abajo en el sentido ρ negativo, y esta circunferencia responde por la tercera ley de Newton con una normal hacia arriba, ya en dirección positiva de ρ. Entonces la normal vector sería simplemente normal en dirección rotongo. Ahora, para encontrar la fuerza de gravedad hay que descomponerla, y necesito una página nueva para que podamos encontrarla, ¿ya? Esta es, bueno, ese se supone que la semicircunferencia, ¿ya? No soy muy artista, como ustedes ya saben. Entonces esta es nuestra masa, y tenemos esta es la horizontal, la vertical, que uno utiliza para medir el ángulo θ, ya que esto comienza desde la posición inicial de la partícula. Ya se hace así. Entonces esto es θ. Voy a completar acá, y lo que tenemos que hacer acá es completar triángulos. Nuestra fuerza de gravedad va así, ya en esta dirección. Esta es la dirección de la fuerza de gravedad. Entonces lo que vamos a querer hacer es básicamente encontrar algún ángulo para aplicar seno y coseno, ¿ya? Entonces, similar a como hicimos antes, fíjense que este ángulo de acá es pi. Pi medios. Es 90 grados. Por lo tanto, pi medios tiene que ser igual a θ, ya que es esta parte del ángulo, más esta parte del ángulo. No sé, llamémosla alfa. Ya que no se confundan con el alfa del problema anterior, obviamente. Más alfa. ¿Qué es alfa? Alfa vendría siendo pi medios menos θ. ¿Ya? Y ahora veamos este otro triángulo. El triángulo al interior tiene que tener pi radianes, ya, o 180 grados. Entonces tiene acá un ángulo recto. Aquí tenemos pi medios. Luego tiene este ángulo desconocido, que llamémoslo beta, más este ángulo alfa. ¿Pero qué es alfa? Alfa es pi medios menos θ. Ya, por tanto nos queda, tenemos pi a ambos lados, por tanto se cancelan, ya nos quedan 0. Y nos queda que 0 es igual a beta menos θ. Por tanto, beta tiene que ser θ. O sea, este ángulo de aquí arriba es el mismo que el ángulo este que está describiendo nuestra partícula respecto al centro de giro, ¿ya? O sea, respecto a esta vertical de cuando comenzó. Entonces, lo que queríamos encontrar con eso es que este ángulo acá es θ. Y con eso, entonces, podemos empezar a trabajar a descomponer la fuerza de gravedad. Porque tenemos, recuerden, acá está rotongo, y en esta dirección está θ-tongo. Entonces, en esa base, nosotros vamos a querer descomponer nuestro vector de la fuerza de gravedad. Ya estoy intentando hacer esto paso por paso porque sé que esto es como lo que más puede costar. Entonces, por ahora solamente encontramos que este ángulo acá es θ. Ahora, lo que vamos a hacer, voy a hacer otro dibujo, ya de lo mismo, pero es porque el otro ya estaba muy rayado. Y no lo quiero borrar para que después repasemos lo que hicimos. Ya, esta es nuestra vertical. Nuestra partícula está por acá. Y este es el ángulo θ. Bueno, me quedo gigante. Y ahora entonces tenemos la fuerza de gravedad, igual que antes, por aquí. Y ahora vamos a hacer algo distinto a lo que hicimos antes. Ya sabemos que este ángulo es θ. Por tanto, vamos a crear un triángulo rectángulo así. ¿Ya? ¿Por qué así? Porque fíjense que esta es la dirección rotongo y esta dirección perpendicular es θ-tongo. Entonces tenemos uno de estos va en dirección rotongo, uno de estos va en dirección θ-tongo. ¿Ya? Antes teníamos un triángulo, miramos lo que teníamos antes. ¿En cuál página estoy? Acá. Antes teníamos que la fuerza de gravedad básicamente era un cateto, ¿ya? Ahora lo hicimos de tal forma que la fuerza de gravedad es la hipotenusa del triángulo. ¿Ya? Entonces podemos descomponer eso básicamente en un triángulo así, donde esto es la fuerza de gravedad en dirección ρ, esta es la fuerza de gravedad en dirección θ-tongo, y bueno, y la hipotenusa vendría siendo la magnitud de la fuerza de gravedad, ¿ya? En el sistema normal. Entonces con esto, y sabiendo que este es el ángulo θ, podemos por fin descomponer la fuerza de gravedad. Ya la fuerza de gravedad entonces vendría siendo
Bueno, en realidad lo voy a hacer paso por paso ya. Entonces, si vemos el coseno de teta, ¿qué vendría siendo el coseno de teta? Vendría siendo el cateto adyacente, que es la componente ρ de la fuerza de gravedad, dividido del módulo de la fuerza de gravedad. ¿Ya? Y bien, ¿qué más tenemos? Bueno, de aquí tenemos entonces que la fuerza de gravedad, fuerza de gravedad por coseno de teta es fuerza de gravedad en ρ. Y tenemos luego que el seno de teta es entonces fuerza de gravedad en teta, que es el cateto opuesto, dividido de la fuerza de gravedad, el módulo. Y aquí tenemos que la fuerza de gravedad, al menos la parte en teta tongo, es el módulo de Fg seno de teta. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las componentes de la fuerza de gravedad. Ahora vamos entonces a escribirlo de forma vectorial. La fuerza de gravedad entonces vendría siendo Fg ρ en rotongo más, hay que ver en todo caso las direcciones, ¿ya? ¿Cuáles son las direcciones según este dibujo? Va negativo en ρ, porque esta componente acá se opone a rotongo. Recuerden que rotongo va acá. Es negativo en rotongo, pero positivo en tetatongo. Así que hay que poner los signos menos en rotongo y más en tetatongo. Ya. Esa sería la fuerza de gravedad entonces. Pero ya encontramos que esto sería Fg. ¿Cuál era seno? ¿Cuál era coseno? Coseno es el de ρ, creo. Coseno de teta, esto con un menos, más, bueno, el rotongo, más Fg seno de teta en tetatongo. Algo que quería hacer que casi se me olvida. Esto igual acá pueden, y de hecho les recomiendo que lo hagan, o sea, que verifiquen este resultado tomando el caso límite. ¿Ya? O sea, ¿qué nos esperamos que ocurra si es que el ángulo es 0? ¿Qué esperamos que ocurra si es que el ángulo teta es pi medios? ¿Ya? Y ahí se aseguran de que coseno y seno efectivamente cumplen esta condición. Y en teoría se podrían haber saltado la parte geométrica si es que hacían inmediatamente eso. O sea, podrían decir ya, ¿qué debe pasar en el caso teta igual pi medios? ¿Qué debe pasar en caso igual teta igual 0? Y dicen, ya, entonces este tiene que ser coseno, este tiene que ser seno, y listo. ¿Ya? Pero como digo, o sea, es importante que sepan hacerlo de forma geométrica en caso de que por algún motivo no se les ocurra o no estén seguros de cómo hacerlo, como por intuición. Muy bien, entonces esta es la fuerza de gravedad, y recordemos que además teníamos la normal, que era simplemente normal en rotongo. Entonces, ahora queremos hacer F igual m por a. La fuerza total sería la suma de esto, y la aceleración, ¿qué sería? La aceleración en coordenadas polares, ¿cómo era? Ya pausen el video e intenten de acordarse ustedes, ya es muy importante que la sepan. Rho 2 puntos menos rho teta punto cuadrado en rotongo más, esto es rho, más 2 veces rho punto teta punto más rho teta 2 puntos. Ya. Miren, como lo recuerdo yo, es que sé que todos los componentes tienen que tener como un 2. El primero es rho 2 puntos, luego tenemos un rho normal, pero con teta punto al cuadrado, y además que lo pueden relacionar con la aceleración centrípeta. Luego tenemos este que tiene un 2 adelante. Bueno, en realidad no sé si es tan buena mi forma de acordarlo. Pero bueno, y luego hay 2 veces el rho punto. O sea, tenemos rho punto acá y tenemos otro punto acá. Entonces también hay 2. Y este tiene el 2 porque está al cuadrado. Y este es rho normal, pero con teta 2 puntos. Y ahí está el 2. Pero bueno, cada uno tiene como sus técnicas para acordarse. La mía es media rara. Así que no sé, en verdad sé que le sirve, pero bueno, pues si es que a alguien le sirve, ahí está. Entonces habrá que ver en este problema en particular. ¿Ya? El radio de nuestra circunferencia es R, ¿ya? Que está en el dibujito al comienzo, creo, ¿no? Sí, ahí está. El radio es R. Y es constante. Por tanto, R es rho, y rho punto es igual a rho 2 puntos, que son simplemente 0. Por tanto, este término 0, este término 0. Esta vez, eso sí, teta 2 puntos no va a ser 0 porque nuestra velocidad no es, el angular no es constante. Ya nuestra velocidad angular no es constante. Entonces, bueno, ¿qué nos queda en la aceleración? La aceleración nos quedaría menos rho teta punto al cuadrado en rotongo. Y aquí que tenemos más rho teta 2 puntos en tetatongo. Ya.
Muy bien, bueno, y podemos reemplazar igual rho igual r, ¿ya? Menos r, teta punto cuadrado en rotongo, más r, teta 2 puntos, ¿ya? Ahí ya aplicamos entonces, esta es una condición de ligadura en todo caso, ¿ya? La he estado usando de forma implícita, en el problema anterior no lo mencioné, pero estas son las condiciones de ligadura de este problema, porque en este problema, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Este problema nos estamos moviendo en la superficie de esta circunferencia, nuestra pelota no puede caer libremente, ya no puede llegar y pum, caer hacia abajo, tiene que mantenerse de forma que ρ sea r, su distancia del centro de este sistema debe ser siempre r. ¿Ya? Ya ve que este es el centro del sistema de referencia. Creo que no sé si lo mencioné explícitamente. ¿Ya? Este es el centro de nuestro sistema de referencia. Por eso la distancia es r. Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces la aceleración. Entonces ahora hacemos F igual a m por a. Ya, nuestro F sería la suma de la normal con la fuerza de gravedad. Suma vectorial. Entonces sería, voy a sumar las componentes. En dirección rotongo tenemos normal menos FG coseno de teta, ya esto es en dirección rotongo, más FG seno de teta. Bueno, FG recuerden que es M por G, ya lo voy a escribir. Y este también. MG. Y esto está en dirección teta tongo. Y esto tiene que ser igual a M veces la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Es... a ver, voy a... No lo voy a hacer de una. Menos... acá me faltó el teta tongo. Menos R teta punto cuadrado rotongo más R teta 2 puntos en teta tongo. Ya, y ahora podemos sacar este paréntesis y multiplicar. Y nos quedaría... ¿dónde está la...? Quiero agrandar un poco la goma de borrar. Y ahora voy a hacer la multiplicación. Y nos quedaría menos m r teta punto cuadrado en rotongo más m r teta 2 puntos en teta tongo. Y ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Recuerden que esto es un sistema de ecuaciones de 2×2. Control C, página nueva, control V. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este sistema de ecuaciones? ¿Qué es lo que queremos lograr en todo caso? Primero, queremos encontrar la normal. Ya, pero aún tenemos incógnitas. No sabemos lo que es teta punto cuadrado. Y si es que intentamos de despejar, hacer algo en la normal, estamos como un poco complicados. Ya, o sea, porque vamos a tener que esta cosa con una incógnita es igual a esta cosa que tiene otra incógnita. Ya, porque hay que igualar las partes de rotongo, ¿no? Rotongo es igual a rotongo. Así que partamos con la dirección teta tongo. Igualamos que mg seno de teta es igual a m r teta 2 puntos. Ya. Ahora viene algo que yo lo vi por primera vez cuando estaba haciendo el curso y vi este truco y dije, sale, o sea, nunca en la vida se me ha ocurrido ese truco. ¿Ya? Y bueno, es un truco que resulta ser bastante común. Ya, por tanto, ustedes, si es que no han hecho este problema, a menos que sean unos genios increíbles, lo más probable es que no se les haya ocurrido. A mí no se me ocurría. Y bueno, a mis amigos tampoco se les ocurría. Lo que se hace es que multiplicamos por teta punto a ambos lados. ¿Ya? ¿Y por qué? Miren, nos va a quedar... bueno, se nos cancela una m a ambos lados, ¿no? Tenemos m y m, así que podemos dividir por m y no hay drama. Entonces nos queda g seno de teta por teta punto. Esto es igual a r teta punto, teta 2 puntos. ¿Por qué se hizo esto? ¿Qué pasa si es que yo tengo menos coseno de teta y lo derivo temporalmente? ¿Ya? ¿Qué pasa si es que saco la derivada temporal de menos coseno de teta? ¿Ya? La derivada temporal del coseno es menos seno. Entonces sale un menos que se cancela con el que ya está. Y nos quedaría seno de teta y por regla de la cadena, teta punto. ¿Ya? Creo que acá me falta un signo menos, ¿o no? No, estoy bien. Creo que estoy bien. Ya, bueno, ¿y qué pasa si es que derivo temporalmente? ¿Qué pasa si es que saco derivada temporal de teta punto al cuadrado medios? ¿Ya? ¿Qué pasa si derivo eso temporalmente? Por ahora ustedes no se preocupen, o sea, esto es algo que yo les estoy enseñando. Este es un truco que se utiliza, ¿ya? Ustedes no tienen por qué saber hacer este truco, pero ahora van a ver por qué estoy haciendo esto.
Si derivo esto, nos quedaría el exponente baja y se cancela con el 2 de abajo. Nos quedaría teta punto por la derivada de teta punto. Teta 2 puntos. Y ahí si se fijan, esto es lo que tenemos aquí y esto es lo que tenemos acá. Por tanto, vamos a reescribirlo. Entonces vamos a reescribir esta ecuación, la que teníamos acá. Bueno, no sé qué número he puesto, pero digamos que esta es la 1. Entonces esto sería g veces por la derivada temporal de menos coseno de teta. Tiene que ser igual a la derivada temporal de teta punto al cuadrado medios. ¿Ya? Y como las derivadas son lineales, puedo pasar sumando esto hacia la derecha y nos quedaría 0 es igual 0 es igual a la derivada temporal de toda esta cosa. O sea, de g, bueno, menos, el menos nos queda más, ¿ya? Perdón. El menos nos queda más porque pasamos sumando para que quede al otro lado. De g coseno de teta más, esto era un paréntesis en todo caso, me quedó súper feo, más teta punto al cuadrado medios. ¿Ya? A eso queríamos llegar. Esto es un truco que se utiliza mucho cuando tenemos teta 2 puntos a un lado y una función de teta al otro lado. ¿Ya? Porque ahora vamos a poder encontrar teta punto cuadrado. Esta es la gracia de esto. Queremos despejar teta punto cuadrado para después reemplazarlo en la ecuación de ρ. Ya en esto de acá, que es igual a esto de acá. Así reemplazamos ρ punto cuadrado acá y ya vamos a tener listo para despejar la normal. O sea, perdón, no estamos buscando despejar la normal, sino que vamos a querer encontrar el despegue. Y quizás lo habría mencionado antes. Sé que lo mencioné en una clase anterior, pero por si es que se les olvidó, lo debería refrescado, así que me disculpo. Lo que estamos buscando es encontrar qué ocurre cuando la normal es 0. Ya vamos a querer encontrar teta en el caso particular que la normal es 0. Porque ¿qué significa que la normal es 0? Significa que ya no hay fuerza de reacción con la superficie. Y para que eso ocurra, significa que nuestro cuerpo no está tocando la superficie. Por tanto, se despegó. ¿Ya? Por eso es que vamos a querer llegar a una ecuación con la normal donde esté solamente teta como nuestra incógnita. Y vamos a decir, ya, queremos encontrar teta tal que la normal es 0. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos esto acá. Esto es lo más reciente que hemos encontrado. Ya, este ejercicio es difícil, así que no se preocupen si es que sé que están complicados. O sea, por eso quise hacer algo tan difícil para que estén preparados para cualquier cosa que les pueda pasar en la prueba. Muy bien. Entonces tenemos que 0 es igual a esto. ¿Qué significa que la derivada temporal de algo sea 0? Significa que lo de adentro es constante en el tiempo. O sea que si es que esto tiene un valor en un momento, tiene que tener el mismo valor en cualquier momento posterior. O sea que el valor que tenía esto en t igual 0 tiene que ser constante y el mismo para cualquier tiempo posterior. Por tanto, lo que estamos diciendo es lo siguiente. G coseno de teta, bueno, estoy viendo cómo escribirlo porque en el primer instante teta era 0. Ya recuerden acá, en el primer instante la pelota estaba acá arriba y teta era 0, ya el ángulo era 0. Por tanto va a ser coseno de 0. ¿Ya? Más teta punto cuadrado, bueno, más que el cuadrado lo voy a poner después, ¿ya? Teta punto evaluado en t igual 0, ¿ya? Eso al cuadrado, medios. ¿Ya? Aún no sabemos bien qué es este teta punto al cuadrado. Ya eso es lo que vamos a encontrar ahora. Muy bien, entonces tenemos eso, ya, y esto tiene que ser igual a lo que tenemos aquí al otro lado. G coseno de... porque esto se mantiene igual en el tiempo, por tanto, si es que este es el caso de t igual 0, y este va a ser el caso, más teta punto cuadrado medios, de t igual cualquier otro tiempo, ya no sé, t igual t, no sé, de cualquier otro tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué es teta punto? Teta punto es la velocidad angular. ¿Cómo se escribe? V0, que es la velocidad inicial, dividido del radio de giro. ¿Ya? Esa es la velocidad inicial. ¿Ya? Esto tiene que ser la inicial. No, esto no lo podemos escribir para cualquier tiempo posterior, porque no conocemos la velocidad en cualquier tiempo posterior. O sea, teta punto no es V0 sobre R. Solamente teta punto inicial, porque V0 es la velocidad inicial. Si es que conociésemos V, por ejemplo, la velocidad tangencial en cualquier momento, ahí sí podríamos escribirlo, pero no la conocemos.
Por tanto, no podemos hacer eso. Y por eso es que, si no, el problema sería súper fácil. Y de hecho es un error que yo cometí cuando hice este problema. Pero bueno, entonces θ punto en 0 es V0 sobre R. Reemplacémoslo acá. Coseno de 0 es 1. Por tanto, esta ecuación nos quedaría G por 1 más V0 al cuadrado dividido de 2R al cuadrado. Tiene que ser igual a G veces coseno de θ más θ punto al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Vamos a llevar esto a la siguiente página. Y lo solté. Ya. Ahora vamos a despejar de acá θ punto cuadrado. ¿Ya? Esta es nuestra incógnita que queremos reemplazar de momento. ¿Ya? Para continuar con el sistema de ecuaciones que estamos resolviendo. Entonces despejemos θ punto cuadrado. θ punto cuadrado, medios, por ahora voy a ir paso por paso. Voy a pasar restando este término. Nos quedaría V0 al cuadrado, 2 sobre R al cuadrado, más G menos G veces coseno de θ. Ya aquí podemos factorizar G. Y nos quedaría G veces 1 menos coseno de θ. Bueno, ahora multiplicamos por 2 a ambos lados y nos quedaría que θ punto al cuadrado es V0 cuadrado sobre R cuadrado, el 2 se nos canceló, más 2G 1 menos coseno de θ. Ya, esto es θ punto cuadrado. Por esto fue que hicimos todo este jaleo. Ya, por eso tomamos primero la componente θ tongo. Ya, porque queríamos encontrar θ punto cuadrado. Ahora volvamos a nuestro... acá abajo. Esto era, ¿no? Creo que sí. Ahora queremos igualar las partes en rotongo. ¿Ya? Voy a hacer una nueva página para eso. Teníamos que la normal menos mg coseno de θ tiene que ser igual a menos... ya se me olvidó. ¿Cuánto era? Acá, normal menos mg coseno de θ tiene que ser igual a menos mr θ punto cuadrado. Menos mr θ punto cuadrado. Antes no podíamos resolver esto. Ya, porque no sabíamos cuánto era θ punto cuadrado y tampoco sabemos cuánto es θ, porque eso es lo que estamos buscando. Entonces teníamos 3 incógnitas acá. Y por eso es que tuvimos que elegir θ tongo para poder avanzar. Ahora ya conocemos θ punto cuadrado, así que despejemos. Esto lo mantenemos igual. O sea, reemplacemos el valor que tenemos para θ punto cuadrado. ¿Cuánto era? Era V0 cuadrado sobre R cuadrado más 2 veces G 1 menos coseno de θ. Muy bien. Entonces ahora vamos a querer... ahora ya tenemos nuestra ecuación para θ y decimos, ok, en este momento vamos a imponer una condición. Decimos, nosotros no queríamos encontrar una ecuación para cualquier θ. O sea, nosotros podríamos despejar acá, de hecho, podríamos encontrar una ecuación para θ, o sea, la normal en función de θ. Normal es igual a algo por coseno de θ. Y más algo, seguramente. Algo. ¿Ya? Pero no es lo que queremos. Eso sería si es que a ustedes les piden la normal. ¿Ya? Así podrían encontrar la normal. Pero nosotros queremos encontrar el ángulo en el cual la normal se hace 0. Por tanto, así como en cinemática, decíamos ya, vamos a buscar un tiempo t asterisco en el cual nuestra primera ecuación era igual a la segunda ecuación, ya que era como cuando queríamos que se intersecte, no sé, la parábola con el piso, qué sé yo, o con alguna otra recta, o con la ladera de la montaña cuando hicimos ese problema. En este caso, queremos encontrar θ de despegue, el θ en el cual se despegue, y esto ocurre en el caso en que la normal es 0. Por tanto, hacemos que la normal sea 0 y nos queda 0 menos mg coseno del ángulo de despegue. Ya no podemos seguir con el θ porque esto ocurre, la normal es 0 exclusivamente para el ángulo de despegue, menos m veces r v0 cuadrado sobre r cuadrado más 2g 1 menos coseno del ángulo de despegue. Eso, me falta uno. ¿O no? Sí. Sí, está bien de paréntesis. Podemos multiplicar por más 1, o sea, por menos 1, para que estos menos se nos hagan más. También podemos dividir por la masa, porque está a los dos lados. Ya. Ahora queremos tirar todos los términos con coseno a un lado y todos los términos sin al otro.
Entonces, si se fijan acá, tenemos 2gr veces coseno de teta. ¿Ya? Vamos a ir por partes. Primero dividamos por g, ¿ya? Y pasemos multiplicando el r. Vamos a ir paso por paso. Bueno, el 0 acá lo voy a borrar igual, que es un 0, nada le importa. Coseno de teta de despegue vendría siendo v0 cuadrado dividido de solamente r, porque se simplifica un r, o sea, el cuadrado con el r que lo multiplica. Y esto dividido de g, ya, porque estoy dividiendo por g. Luego tengo más 2 veces r. El g se simplifica con el g que pasó dividiendo, ¿ya? 2 veces r por 1 menos coseno de el teta de despegue. Estoy pensando que creo que podría tener un error de álgebra. Si es que alguien lo vio, lo vamos a revisar pronto, porque este r me está causando ruido. Sí, me está causando mucho ruido este 2, el r. Así que veamos dónde me equivoqué, porque ese r no debería estar. Debería seguramente tener dividiendo este término por un r también. A ver, ¿de dónde salió este término? Este era el teta punto cuadrado. Bueno, vamos a tener que buscar dónde me equivoqué. V0 g coseno de teta más teta punto cuadrado. A ver. Bueno, estas son cosas que pasan, de repente uno se traspapela. A ver, acá lo calculamos. Dijimos que esto es V0 g por 1, V0 cuadrado sobre 2R cuadrado, G coseno de teta más teta punto cuadrado medios. Ahora voy a revisar mis apuntes rápidamente para no demorar el video más de lo que debería ser. ¿Dónde me equivoqué? Ah, ya, claro. Debería haber tenido G sobre R desde acá. Aquí ya estábamos con un error, por eso no lo estaba encontrando. Debería tener G sobre R aquí. ¿Dónde fue que me equivoqué entonces? Ya, disculpen si es que llevo mucho rato con este error. Acá está G sobre R, miren. Ajá. Acá me lo tengo que haber comido. Sí, miren, acá me lo comí. Esta R la dejé fuera y nunca la puse de nuevo. Esa R debería haber aparecido. A ver, ¿en qué momento fue que volví a la ecuación? G coseno más esto. Acá está la R que faltaba. Esa R es la que nos está faltando. Ya, me disculpo por el inconveniente. Ya, esa R va allí. Luego tenemos... ¿dónde más usé esta ecuación? La usé acá. Acá. Y aquí P0 cuadrado. Dividido de... Entonces, ¿está bien este R? A ver, me estoy confundiendo un poco. Sí, tenemos que tomarlo, pero van 0. Sí, estamos bien entonces. G sobre R, sí, me estoy asegurando nomás para no... Ya. Ok, bueno, ahí hay que seguir poniéndolo hacia abajo, en verdad. Y lo que nos va a quedar, voy a ir acá para no perder demasiado tiempo poniendo las R's. Ya, o sea, ustedes ya saben, me confundí con esa R, así que hacia abajo tienen que estar atentos para corregir el término que me faltó de la R. Esto tiene un R acá, ya ese era el error que teníamos. Entonces cuando pasa multiplicando, este R acá no va, ¿ya? De nuevo me disculpo por ese error. Entonces, ahora vamos a multiplicar, nos queda coseno de teta de despegue es igual a V0 cuadrado, G sobre R, más 2 menos 2 veces coseno de teta de despegue, ¿ya? Ahora esto lo podemos despejar. Podemos pasar sumando 2 veces el coseno de despegue y nos quedaría 3 veces el coseno de despegue. Por tanto, dividimos en 3 y nos queda que el coseno del ángulo de despegue va a ser un tercio V0 cuadrado dividido de GR más 2. Iba a escribir 2 tercios, pero el tercio lo dejé afuera, en verdad. Ya que ese es el valor que estamos buscando. Esta es la condición para el ángulo de despegue. Ya que vamos a volver al enunciado. Me tomé hartas páginas para hacer esto. Determine el ángulo de despegue, entonces habría que sacar simplemente el coseno inverso. ¿Ya? El ángulo sería teta de despegue, sería el coseno inverso de todo esto que está al lado derecho. Ya, un tercio
B0 cuadrado sobre GR más 2. ¿Ya? Ese sería el ángulo de despegue. ¿Y cuál es la condición que tiene este ángulo? Recuerden que el coseno, como vimos en el problema anterior, tiene que ser menor o igual a 1. Por tanto, lo que está aquí adentro tiene que ser menor o igual a 1. O sea, 1/3 B0 cuadrado GR más 2 tiene que ser menor o igual a 1. Entonces ahora, bueno, podemos pasar multiplicando 3, hay que restarle 2. Nos quedaría entonces que B0 cuadrado dividido de GR tiene que ser menor o igual a 1. Y esto nos dice que la velocidad tiene que ser menor o igual a, hice la G mayúscula, a G veces el radio. ¿Y qué pasa si es que la velocidad es mayor a esto? La pelota sale disparada inmediatamente. Ya no se queda como recorriendo la circunferencia, sino que va y vuela inmediatamente. Y bueno, uno podría hacer preguntas de continuación, decirte ya, en tal ángulo, después, ¿cuál es la trayectoria que avanza? ¿Cuánta distancia recorre antes de tocar el piso? Y ahí tendríamos que combinar esto con cinemática, por ejemplo. ¿Ya? O sea, en este ángulo teníamos que encontrar entonces la velocidad tangencial, o encontrar la velocidad angular, ver entonces cuál es la velocidad inicial y aplicar cinemática para encontrar la distancia recorrida, por ejemplo. Pero bueno, eso ya sería otro problema y creo que este ya es bastante complejo por sí mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que tuvimos que hacer fue, igual que siempre, encontramos la masa, vimos las fuerzas que actúan, que eran la normal y la fuerza de gravedad, y hicimos un sistema de referencia que les sirva. O sea, rotongo, tetatongo, usamos coordenadas polares por la simetría que tiene este problema. Luego tuvimos que descomponer la fuerza de gravedad porque no estaba solamente en un eje como si lo estaba la normal. Bueno, tuvimos que aplicar una buena cantidad de trigonometría y encontramos finalmente que está, bueno, en coseno y en seno, lo típico. Y luego tuvimos que aplicar la fórmula de la aceleración en polares. Esto es muy típico, tenemos la fuerza, nos faltaba la aceleración. Entonces ahí aplicamos las condiciones de que estamos en... Estas son también las restricciones, o sea, las ligaduras. Estamos en una circunferencia. Por tanto, el ρ tiene que ser r, no, r punto tiene que ser 0. Ya de lo contrario no estaríamos en una circunferencia, estaríamos como agrandándonos. ¿Ya? Entonces ahí fuimos aplicando las condiciones, llegamos a nuestro sistema de ecuaciones y ahí tuvimos que empezar a resolver. Y ahí tuvimos que utilizar este truco que era un poco complicado, que fue donde, bueno, a mí me olvidé de este r, lo dejé botado, así que me disculpo por eso. Pero bueno, tuvimos que aplicar este truco de multiplicar por teta punto a ambos lados. Ya les recomiendo que hagan estos dos problemas, háganlos y entiéndanlos, porque si pueden hacer estos problemas deberían estar bastante bien para... Bueno, igual hay muchísimos tipos de problemas, por eso les dije en la primera clase que es muy importante que hagan muchos problemas, porque hay que saber este tipo de trucos. Pero bueno, y al final resolvimos el sistema de ecuaciones, llegamos a una expresión para el ángulo y por tanto encontramos la restricción. Y bien, por tanto, bueno, eso es lo que les quería hablar por esta clase. Creo que se alargó bastante, pero espero que les haya servido. Y bueno, nos veremos en la siguiente. Muchas gracias.